Continuamos con el tema 2, el feudalismo, y vamos a hablar de el papel de la Iglesia, de la cultura y del arte románico. Antes de hablar del papel de la Iglesia y de cómo se estructuraba la Iglesia católica en la Edad Media, me gustaría hablaros del cristianismo propiamente dicho, porque al igual que estudiamos en el Islam sus 5 pilares, el cristianismo también tiene una serie de pilares que debéis conocer para entender después el papel de la Iglesia en la Edad Media. Muchos no sois cristianos, no porque no tenéis religión o porque sois de otra religión, y no tenéis por qué conocer en qué creen los cristianos. Bien, pues el cristianismo tiene 4 pilares básicos. El primero son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son, igual que amarás a Dios sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentirás, no tendrás pensamiento ni deseo impuro y no codiciarás bienes ajenos. Estas son las tablas de la ley que recogió Moisés que está recogido en el Antiguo Testamento y son los 10 mandamientos que todos los cristianos siguen. También el cristiano, este es el primer pilar. El segundo pilar del cristiano es la oración. Un cristiano debe de rezar todos los días y reza cuando quiere. Un católico puede seguir la liturgia de las horas, que tienen a una hora concreta una serie de oraciones, o no seguirlo, no es obligatorio. La oración que todos los cristianos, independientemente de la denominación que sigan, conocen es el Padre Nuestro, que es la que enseñó Jesucristo en los Evangelios. Ese es el segundo pilar. El tercer pilar es el credo, que resume lo que creen los cristianos. Cito de memoria, porque esto me lo estudié yo en primaria, así que a ver si me acuerdo bien. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Y ese es el credo. Y me acuerdo, después de tantísimos años. Bien. Y el último pilar, el cuarto, son los 7 sacramentos. La vida del cristiano tiene una serie de hitos o momentos importantes que se comparten con la Iglesia. Cuando nace, un cristiano se bautiza. Es el primer sacramento. Cuando entra a la adolescencia, 13, 14 años, más o menos, el cristiano confirma su fe en la ceremonia de la confirmación. También se puede hacer de adulto, si no se hace en la adolescencia. Se puede hacer en cualquier momento. Ese es el segundo sacramento. El tercero es la Eucaristía, la misa. Cuando uno va a misa y se toma la hostia consagrada, está compartiendo el pan y el vino con los demás cristianos. Esa es la Eucaristía, el tercer sacramento. El cuarto es la penitencia, que es confesarse ante el cura en lo que ha fallado uno, hacer examen de conciencia y quedar limpio y mejorar como persona. El siguiente es la unción de enfermo. Cuando un cristiano enferma y parece que puede morir, puede fallecer, el sacerdote va y lo unge, le unge la frente con los óleos sagrados y lo prepara para su muerte o para su ida al cielo. Y luego, un cristiano elige entre ser religioso o civil. Y si es civil, se tiene que casar. Entonces tenemos dos sacramentos, la orden sacerdotal, si decide convertirse en sacerdote o monja, y el matrimonio, si decide no ser religioso y vivir una vida civil. El matrimonio, esos son los 7 sacramentos. Bien, repito, estos son los 4 pilares del cristiano: los 10 mandamientos, el credo, los 7 sacramentos y la oración, en concreto y principalmente el Padre Nuestro. Luego hay muchas otras. Bien, esto es lo que practicamos
practicaban y vivían diariamente los cristianos en Europa en la Edad Media. Ya como veis, abarca toda la vida de esa persona. Y la persona que dirige esta religión es el Papa. El Papa está en Roma y dirige el pensamiento religioso de toda la cristiandad de Occidente, de toda Europa. El Santo Padre, el Papa, es elegido de manera vitalicia. Una vez que se le elige, tiene que gobernar durante toda su vida, aunque esté enfermo. Puede abdicar, ¿no? Puede rechazar el cargo, pero sigue siendo Papa. Sigue teniendo el mismo título, aunque gobierne, aunque haya un segundo Papa que tome las riendas, porque él ya no pueda por su enfermedad. Sigue siendo Papa hasta que muere. Cuando un Papa fallece, los cardenales, que son los jefes, los más importantes de la Iglesia, está el Papa y después los cardenales justo por debajo. Hay un cardenal en cada país. Bueno, pues los cardenales se reúnen y entre todos deciden quién va a ser el nuevo Papa, entre ellos, entre los cardenales. Aunque en teoría, Papa podría ser cualquier cristiano bautizado. Normalmente se eligen entre los cardenales porque son personas con mucha formación religiosa. Aparte del Papa y los cardenales, el clero, todos los miembros de la Iglesia, que son sacerdotes, el clero está dividido en dos. El clero secular y el clero regular. El clero secular, que está en el siglo, que vive con el resto de la gente en las ciudades y en el campo, son los obispos y los sacerdotes, los que están en las parroquias y en las catedrales, obispos y sacerdotes. Estos obispos y sacerdotes se dedican a administrar los sacramentos, estos sacramentos que hemos mencionado antes, que son el bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia. Todo esto lo administran los obispos y sacerdotes. Y además se encargan de que los demás cristianos aprendan esta teología, aprendan todo lo que significa estos pilares del cristianismo y entiendan su religión. Eso es el clero secular. Y luego tenemos el clero regular, que vive fuera de la vida normal del mundo, en monasterios, y siguen unas reglas muy estrictas. Estos son los abades, monjes y monjas. Hay dos tipos de órdenes según las reglas que sigan: las órdenes religiosas y las órdenes militares. Las órdenes religiosas pues, pueden ser de muchos tipos: cluniacenses, benedictinos, franciscanos. Son monjes que llevan su sayón de monje, que viven en una abadía o en un monasterio aparte del mundo, alejados de todo, y se dedican a rezar durante todo el día. Y algunos monasterios también a trabajar el campo o hacer algunos elementos de artesanía para poder vivir y comerciar. Pero la mayoría vive alejados del mundo, rezando y trabajando. Claro, en estos monasterios siguen un horario de rezo. Se levantan de madrugada y tienen una serie de oraciones que deben ir haciendo a lo largo de todo el día. El clero regular reza por ellos, reza por todas las fallecidos y reza por todos los cristianos. Y luego nos encontramos por las órdenes militares. Las órdenes militares se dedican a rezar, a orar y a luchar militarmente para defender el cristianismo. Son los soldados de Cristo. ¿Qué puede hacer el Papa? Pues el Papa puede excomulgar. Esto es muy grave. El Papa puede decidir que una persona se aparte de la Iglesia, se le quite el carnet de cristiano, por así decirlo. Incluso a los reyes. Por eso muchos reyes tenían miedo de desobedecer al Papa, porque podían quitarle su identidad cristiana y perder su camino al cielo. Y lo más importante para un cristiano es la salvación de su alma. ¿Qué ocurría entonces? Que los obispos y otros grandes miembros del clero asesoraban a los reyes en su corte, en su palacio. Eran consejeros de los reyes, porque habían estudiado mucho y conocían la teología cristiana en profundidad y podían aconsejar a los reyes en materia religiosa. Además, ya dijimos que la Iglesia recibía el diezmo.
el 10% de la cosecha, que era un impuesto que pagaban los campesinos. De esta manera la Iglesia se mantenía con este impuesto que recibían de los campesinos. Además, muchos reyes y nobles van a dar parte de sus tierras a la Iglesia. De esta manera podían conseguir el favor de la Iglesia, algunos incluso creían que así conseguirían la salvación. Para los papas, la excomunión, el acto de excomulgar a reyes o incluso nobles, fue un arma política muy poderosa, ya que no solamente lo condenaba al infierno a los excomulgados, a los cristianos excomulgados, sino que liberaba a todos los súbditos del rey de que lo obedeciesen. Si un rey o un noble era excomulgado, no solamente iba de cabeza al infierno, sino que sus súbditos, sus fieles vasallos, dejaban de obedecerle inmediatamente porque ya no era cristiano, ya no le debían obediencia. Y por tanto perdían todo su poder. En la Edad Media, la Iglesia decide crear las cruzadas. Hemos dicho que hay órdenes religiosas de corte militar, ¿verdad? Bueno, pues estas cruzadas, con las órdenes militares, van a intentar liberar Tierra Santa. ¿Cuál es la Tierra Santa cristiana? Jerusalén, Israel, correcto. Sobre todo Jerusalén, que es la ciudad donde murió Jesucristo. En este momento, Jerusalén está controlada por los turcos selyúcidas, por el Imperio turco, que son mucho más intransigentes que el Imperio árabe, que el Imperio abasí, que estaba anteriormente en la zona. Los árabes permitían a los cristianos peregrinar a Tierra Santa, ir de viaje religioso hasta allí y rezar donde estaba el monte el Gólgota, donde había muerto Jesucristo, en la iglesia de la Natividad, donde supuestamente en la iglesia de Belén, bueno, pues en todas las religiosas importantes de Jerusalén. Pero con los turcos estas peregrinaciones peligraban. ¿Qué quería entonces el Papa? Pues volver a recuperar Tierra Santa. ¿Y qué Papa se va a encargar de todo esto? Pues Gregorio VII. Gregorio VII va a hacer muchas cosas en la Iglesia Católica. Va a ser importante. Va a hacer una reforma que se conoce como reforma gregoriana, porque se llama Gregorio, la reforma gregoriana, que intenta acabar con los problemas de la Iglesia. La Iglesia Católica en la Edad Media va a tener una serie de batallas internas importantes porque la teología cristiana es complicada, es compleja, y para entender el cristianismo hay que estudiar bastante y tienes que profundizar y entenderlo. En plena reforma gregoriana hay un papa, Urbano II, que va a convocar lo que se conoce como la Primera Cruzada en 1099. En 1099, miles de caballeros cristianos, de peregrinos, de voluntarios, van a marchar a Jerusalén y van a conquistarla. La van a liberar del Imperio turco hasta que la recupere Saladino, el sultán Saladino, en 1187. Durante estos años, los cruzados van a controlar Jerusalén. ¿Qué va a ocurrir? Pues que, como Saladino recupera Jerusalén en 1187, siglos posteriores, en el siglo XII, en el siglo XIII, se van a convocar nuevas cruzadas, pero finalmente los cristianos van a ser expulsados de Tierra Santa. Incluso durante estos años, algunas batallas que se van a dar en la Reconquista española, que ya hablaremos de esto, o incluso la expansión de los germanos hacia el este, se van a considerar también como cruzadas. ¿Qué va a ocurrir
¿O qué repercusión va a tener estas cruzadas, tanto en el ámbito cultural como en el económico? Pues que van a abrir vías de comunicación nuevas, que van a enriquecer a ciudades comerciales, sobre todo en Italia. Y van a traer ideas distintas a Europa, sobre todo de corte artístico. El arte oriental va a llegar a través de esta vía de comercio, de Oriente, de la zona de Palestina, de Israel, de Siria. Van a llegar nuevas corrientes artísticas que entrarán a través de Italia. Me gustaría comentaros que la reforma gregoriana va a provocar también una serie de problemas. No solo va a resolver los que había, sino que va a provocar otros, como por ejemplo la querella de la investidura. Va a conseguir, hablaremos más adelante de la querella de la investidura. Bueno, pues va a conseguir que la Iglesia sea más independiente. Va a condenar la simonía y va a poner celibato obligatorio a los sacerdotes. La simonía es muy complicado, a ver cómo lo explico. La simonía era la compra de los cargos de la Iglesia. Por ejemplo, un noble tenía varios hijos y los más jóvenes pues no podían heredar el feudo, porque solamente lo heredaba el hijo mayor, el hijo varón, el primogénito. El resto de hijos varones tenían que buscar su carrera y muchos entraban en la Iglesia. Y la simonía era la compra por parte de estos nobles de un cargo dentro de la Iglesia para que su hijo tuviera un puesto importante. También se va a acabar con el nicolaísmo. El nicolaísmo, que aunque no parece aquí importante, es el mal ejemplo que daban los religiosos, los clérigos, los sacerdotes al resto de la sociedad. Muchos de los sacerdotes de las parroquias normales no tenían una formación muy profunda y tenían comportamientos pues no del todo positivos, no del todo buenos, y no daban buen ejemplo al resto de cristianos. Pues esto se llama nicolaísmo y se va a luchar contra esto en la reforma gregoriana. También se va a obligar a que todos los sacerdotes sean célibes, quiere decir que no pueden tener relaciones sexuales, ni se pueden casar. Esto es una condición que se le impone a los religiosos católicos. Hay otras denominaciones cristianas que sí permiten que sus sacerdotes se casen, tengan familia y tengan hijos, pero no pueden tener relaciones antes del matrimonio. El celibato en el cristianismo es diferente según la denominación. Los sacerdotes católicos no pueden tener familia nunca, no pueden tener relaciones sexuales nunca, y en otras denominaciones cristianas se pueden casar, pero no pueden tener relaciones antes del matrimonio. Bien. La Iglesia va a controlar gran parte de la cultura, en la que se va a encargar de transmitirla y de custodiarla. Los monjes se van a encargar de copiar todas las obras y todos los tratados y todos los conocimientos en su biblioteca, y son los monjes copistas. Y también van a crear los primeros centros de aprendizaje superior, lo que luego, en siglos posteriores, van a ser las universidades. Los monjes copistas van a hacer una labor importantísima, porque van a conservar el saber de la antigüedad y sus escuelas monásticas lo van a difundir. Como hemos visto al principio del vídeo, la religión cristiana está en todo momento en la vida del cristiano, está en todos los aspectos de la vida. Y la principal preocupación del cristiano es la salvación de su alma, cumpliendo los mandamientos, siguiendo los sacramentos y llevando a cabo la oración y creyendo en lo que dice el credo. Bien, durante la Edad Media la Iglesia va a difundir una serie de creencias para controlar o manipular a la población. La Iglesia católica. Principalmente van a difundir el miedo al infierno. Si una persona muere en pecado mortal, va al infierno, según la Iglesia católica.
Un pecado mortal es cualquiera que incumpla uno de los 10 mandamientos. Y si estos pecados se pueden confesar y ya no es mortal. Por tanto, si uno confiesa sus pecados, no va al infierno. Este es una de las principales preocupaciones del cristiano, ir al infierno y no al cielo. Otro de los miedos o preocupaciones es el fin del mundo. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, encontramos el libro del Apocalipsis, que es el libro del fin del mundo. El fin del mundo es cuando Cristo vuelva a la tierra y crea un juicio para todos los seres humanos. El juicio final, que se llama eso. Y pues todos los cristianos pues tienen que tener un cierto temor a la llegada del fin del mundo y al juicio de Dios. Por eso se cumplen los mandamientos. Y también la Iglesia va a propiciar que se tenga esperanza en la intermediación de los santos y de la Virgen. Los santos son todos aquellos cristianos que han cumplido los mandamientos, han seguido los sacramentos y han ido al cielo. Y desde el cielo pueden ayudar a otros cristianos en la tierra a vivir una vida santa. Igual que la Virgen María es una santa, es la principal santa que ha vivido su vida sin pecado y desde el cielo ayuda a los cristianos a vivir de manera correcta. Este auge del conocimiento de los santos y de la Virgen va a fomentar las peregrinaciones. Los santos son personas normales que fallecen en la tierra y sus restos van a ser conservados por la Iglesia y van a ser venerados por los cristianos. Se va a su tumba, se reza oraciones por ellos, se les pide ayuda para ser mejor persona y esto pues va a llevar a muchas personas a viajar a Jerusalén, a Roma o a Santiago de Compostela como lugares principales de peregrinación. Como veis, el cristianismo es una religión compleja y para mantener la fe cristiana unida, la Iglesia va a perseguir a los herejes, que son aquellos que se salen del camino o de la idea que se consideran ortodoxas o válidas por la Iglesia católica. Durante la Edad Media van a surgir instituciones de aprendizaje, es decir, escuelas, a partir de las escuelas que ya tenían los monjes, de las escuelas monásticas. Son escuelas en palacios, en las catedrales y son el origen de las universidades. Las cortes, los palacios de los reyes y de los nobles van a ser centro importante de actividad cultural. Ahí se va a desarrollar mucha cultura. Y durante la Edad Media surge el concepto del amor cortés. El amor cortés va a dar lugar a un sinfín de novelas, de obras literarias. En la Edad Media a la gente le encantaba los amores imposibles. Y eso es el amor cortés. El amor cortés es que un caballero, un noble, pero no rico, un noble se enamora de una dama de alta alcurnia, más importante que él, y como es inalcanzable para él, se pone a su servicio. Sirve a esa mujer en todo lo que ella necesite. El caballero se somete a duras pruebas, va a matar dragones, va a luchar contra fieras o a reconquistar territorios. Para ser digno del amor de su dama, este amor es inalcanzable porque la mayoría de las veces la dama estaba casada y en el cristianismo no existe el divorcio. Por tanto, este amor cortés es imposible e idealizado y pone a servicio el caballero para su dama, a todo lo que ella le pida, pero sin poder jamás tener una relación entre ellos. Ese es el amor cortés. Y esto generó un sinfín de novelas y de obras en verso que los trovadores, los juglares, iban cantando por las cortes para entretener a los nobles. Destacó también los cantares de gesta, que hablan sobre historias militares, la chanson de Roland, la historia del rey Arturo. Estas obras literarias medievales suelen ser anónimas, quiere decir que el que las crea no pone su nombre, normalmente porque no es una única persona quien las crea, sino que son varias que lo van dando forma. Las obras literarias se hacen en verso porque así es más fácil estudiársela, aprendérsela de memoria, porque la iban cantando, como ya hemos dicho, en las distintas cortes
para deleite, para hacer disfrutar a la gente en sus palacios, a los nobles principalmente. ¿Qué lengua se hablaba en la Edad Media? ¿Qué idioma se hablaba en la Edad Media? ¿En qué idioma pensaban las personas en la Edad Media? Pues usaban normalmente dos idiomas. El latín, que era la lengua culta, la que se hablaba en los monarcas, donde se hacían los documentos oficiales, la lengua que se escuchaba en misa o que hablaban los clérigos, de manera oficial. Era la lengua culta oficial. Pero en el día a día, en su vida diaria, hablaban las lenguas vulgares o romances. Estas lenguas vulgares o romances son una forma vulgarizada o cambiada del latín, que sobre todo a partir del siglo XII se van a extender por toda Europa. En la que utiliza el pueblo llano, los campesinos, los burgueses e incluso a veces la nobleza en su día a día. También se van a utilizar en la obra literaria y más tarde en la administración. Y estas lenguas vulgares o romances vienen del latín, la mayoría. Del latín surgen el portugués, el castellano, el gallego, el catalán, el francés, el italiano, el rumano y muchas otras lenguas. Y por último, en este vídeo vamos a hablar sobre el arte de esta primera etapa de la Edad Media, el arte románico. Este arte románico se va a dar entre los siglos XI y XIII y se va a originar en Francia, extendiéndose por las rutas de peregrinación. Acordaros que las rutas de peregrinación llevan hasta Santiago de Compostela, recorriendo todo el norte de la península ibérica, llevan hasta Roma, recorriendo Centro Europa, el norte de Italia hasta el centro, y llevan hasta Jerusalén, recorriendo toda Europa hasta llegar a Israel. Y este arte va a tener una serie de características y va a estar impulsado principalmente por la Iglesia, porque es un arte que, aunque se da también en palacios y obras civiles, es principalmente religioso. El material que se va a utilizar es la piedra. Los muros van a ser muy gruesos, fijaros en el muro, es muy grueso. No van a tener apenas ventanas, fijaros, las ventanitas son muy estrechas. Y tienen que reforzarse con columnas cilíndricas, ¿la veis aquí? Con columnas cilíndricas y pilares en el interior y contrafuertes en el exterior. ¿Por qué? Pues porque para poder sustentar esos muros tan gruesos necesitan soporte que los sostengan. Muros muy gruesos, columnas, pilares y contrafuertes. Los techos se van a cubrir con cúpula, arcos de medio punto y bóveda, ya sean de cañón o de arista. Y las construcciones que se van a realizar son iglesias y catedrales, porque eran el centro de la vida medieval en Europa en estos siglos, del XI al XIII. Fijaros, esto es una iglesia románica. ¿Por dónde se entra a la iglesia? Por esta puerta de aquí. Esta parte de aquí simboliza los pies de Cristo. Las naves que van hacia el ábside serían el cuerpo. Esta nave lateral serían los brazos y en el centro estaría el corazón. Ahí estaría el altar. Y la parte de norte, normalmente, estaría el ábside o cabecera, donde estaría la cabeza de Cristo. Tiene forma de cruz latina. ¿De acuerdo? Muchas iglesias también se orientan hacia el este o hacia el norte, dependiendo de la zona. No por nada en especial, simplemente el este por donde sale el sol. Bueno, pues por ese motivo, no es ningún motivo religioso. El arte románico, después de la arquitectura, también va a ser muy prolífico en escultura y en pintura. Pero sus características son muy particulares. Las figuras del arte románico no buscan la belleza. Fijaros, son más feas que un dolor. Sí, es cierto, son muy feas. Porque buscan representar la idea. No el personaje, no buscan la belleza. Buscan expresar una idea. Y son rígidas y esquemáticas. Utilizan colores intensos para que se vean bien. Pensad que las iglesias románicas son
completamente oscura. Tiene apenas ventanas, ¿verdad? Tiene una ventanita muy estrecha. Y como tiene una ventanita muy estrecha, la luz apenas entra. Y se le da a la escultura y a la pintura una policromía, una pintura muy intensa para que se viera bien a pesar de la falta de luz. En una pintura el tamaño es muy importante porque depende de quién se represente, es más grande o más pequeño. Fijaros, aquí tenemos a Cristo con los tetramorfos. Cristo está en el centro, es enorme, mientras que los tetramorfos están en los cuatro lados y son más pequeños. Ahora explicaré lo que es eso. El tamaño va a variar según la importancia de lo que se representa, una representación jerárquica. ¿Qué más? ¿Qué función tiene el arte románico? Didáctico. Quieren enseñar, quieren educar. Como la gente no sabía leer y escribir, no podía leer la Biblia, no podía leer los evangelios, tenían que enseñárselo a través de las pinturas y de las esculturas. Por tanto, la función didáctica era para que conocieran los relatos bíblicos y la idea religiosa. Esto es la pintura, en el arte románico en general. En la escultura lo encontramos que estaba condicionada por el tamaño o la zona donde se fuera a representar esa escultura. Por la portada de la iglesia, por la columna, se esculpía en piedra o se tallaba en madera. La pintura se realizaba sobre la pared, sobre los muros de la iglesia. También se podía hacer sobre tabla para hacer cuadros o sobre pergamino para los libros, para las miniaturas de los libros que copiaban los monjes. Eran dibujos de colores planos, bastante simples, no tenían volumen ni profundidad y tenían un perfil muy marcado con líneas negras. Si vemos una obra románica de cerca, las líneas negras del dibujo se ven con claridad. ¿Y qué es lo que se va a representar en la escultura y en la pintura? Temas religiosos, principalmente temas religiosos. En la escultura y la pintura nos vamos a encontrar al Cristo crucificado. Cristo está crucificado, atravesado por los clavos, pero no tiene dolor, no está sufriente. El Cristo de románico ha vencido a la muerte, porque Cristo resucita el tercer día y lo representan directamente, aunque esté crucificado, ya ha resucitado y ya está completamente en su forma divina. Lo representan ya vencedor de la muerte. También van a representar a la Virgen María, a la Santa de la Santa, con el niño Jesús. La Virgen es un trono para el niño. El niño Jesús es un hombre en miniatura. No es un niño, no tiene forma de niño. Es un hombre en miniatura que ya está bendiciendo. Fijaros el gesto de la mano. Está bendiciendo a quien le ve. Y la Virgen sirve de trono, sirve de asiento. Es un niño, tiene que estar con su madre, pero le sirve como asiento, no tienen relación entre ellos. En la pintura también encontramos los tetramorfos, que es quien escribe la palabra de Dios. Los evangelios son 4, por eso son 4 tetramorfos, y los evangelistas tienen distintas formas de caracterizarlos. No sabemos cómo eran estos apóstoles que escribieron el Evangelio, pero se les representa de manera muy concreta. A San Mateo se le representa como un hombre con alas, como si fuera un ángel, un hombre con alas. San Marcos es un león, San Lucas es un buey y San Juan es un águila. ¿Vale? Si os dais cuenta, apenas se distinguen lo que es cada uno. El más fácil de localizar es San Mateo. Los evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, aparecen representados o bien como hombres, como humanos normales, o con su forma de tetramorfos, que son los que escriben la palabra divina. Y siempre que aparecen los tetramorfos, los evangelistas, los que redactan la vida de Cristo, aparece el Pantocrátor, que es Cristo, Jesucristo, sentado bendiciendo a quien lo está viendo. Y normalmente lleva una copia del Evangelio en la mano. El Evangelio, que es la lectura que debe de hacer todo cristiano o debe de escuchar de manera diaria. Entonces el Pantocrátor siempre está con el Evangelio en la mano y bendiciendo a quien lo está viendo. Recordad que
la pintura y la escultura en el románico no busca la belleza, son muy feos la pintura y la escultura, busca enseñar la religión. ¿De acuerdo? Bien, y con esto terminamos el último vídeo sobre el feudalismo. Las dudas las vemos en clase.